Bueno, finalmente la semana pasada se llevaron a cabo unas audiencias que terminaron siendo una sorpresa para muchos. Me parece que incluso terminó reacomodando un poco el mapa político y de mirada sobre la propia ley de medios. Intenso debate en donde fueron a debatir, a exponer los amigos de la Corte, quienes invitó la Corte de uno y otro sector. Vamos a mostrarles un breve recorte de lo que fue ese debate, los espacios más interesantes, y enseguida lo charlamos acá con Morandini y con Carlos Vicente. Vamos a dar comienzo a esta audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todavía estamos discutiendo si es constitucional una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que goza de amplio consenso popular. El artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es claramente inconstitucional e inconvencional. El CELS llega a esta audiencia en cumplimiento de un mandato de sus fundadores de contribuir a que nuestra democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura cívico-militar. Tanto en el caso de las señales como en el de la televisión por cable, la necesidad de inscribirse en un registro o de obtener una autorización estatal son mecanismos de censura. La etapa empresarial de la información, que tenía como sujeto central al empresario, que justamente consideraba que la información era una mercancía, terminó. Es cosa del pasado. No hay ninguna razón para limitar ciertas voces con el pretexto de que vengan otras voces. Todas caben en la situación actual. Señores jueces, por favor, no permitan concentraciones que nos arrodillen, no permitan concentraciones que excluyan y trabajen por el bien del país, como me consta que lo van a hacer, y declaren integralmente constitucional a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque será justicia. Bueno, un breve repaso de lo que fue la audiencia de la semana pasada. Ya están aquí para charlar con nosotros Carlos Vicente del AFCA. Muchas gracias por venir, Vicente. No, gracias a vos. Bueno, y también la senadora nacional Norma Morandini. Muchas gracias por estar aquí también. Gracias. Bueno, me parece que fue interesante lo que se produjo la semana pasada, más allá de que esto se había debatido ya durante mucho tiempo previamente, que había pasado por el Congreso de la Nación. Después de lo que se vio, de lo que se escuchó, usted en su momento se abstuvo, dijo que no era el momento para acompañar esta ley. ¿Hoy tiene la misma postura? ¿Ha cambiado algo después de lo que escuchó en la audiencia, por ejemplo? Qué pena que nunca antes me preguntaron por qué yo me abstuve. Entonces, creo que es importante ir atrás. Me da tristeza no haberme equivocado. Me da tristeza 4 años después no haberme equivocado. Escuchaba a la procuradora decir de que esta ley fue aprobada por el Congreso, y no siempre las leyes, porque son aprobadas por el Congreso, son democráticas. La ley, el sistema democrático nuestro es un sistema representativo. Se debate en el Parlamento, y lo que esta ley tuvo, lo que menos tuvo, es debate en el Parlamento. Es una ley que efectivamente tuvo foros académicos a lo largo y ancho del país, pero en el Parlamento tuvo escasísimo debate. No solo tuvo escasísimo debate, sino que tenemos que recordar que la ley fue aprobada cuando se habían perdido las elecciones, en ese Congreso que estaba deslegitimado porque había perdido las elecciones, y sin embargo se aprobaron, porque se conservaba la mayoría, una serie de leyes como puede ser esta. Decías antes al principio, cuando empezaste el programa, y celebro que lo hayas recordado, lo de la guerra en Siria. Nadie quiere vivir en guerra. La guerra, para seguir con las metáforas de que lo primero que en la guerra se pierde es la verdad, a mí me da una enorme tristeza de que este debate tan importante como era el reemplazar la ley de la dictadura, de tener la ley de la democracia, no haya tenido el debate que tenía que tener. Sobre todo porque el tratamiento parlamentario, que es lo que nos violentó aquella noche, se hicieron una serie de modificaciones en una comisión donde ni siquiera se había cumplido con el quórum. Todo esto, que parece administrativo, que parece una cosa menor, no es menor, porque es una concepción. Es decir, la democracia no es algo que el gobernante concede.
La democracia es garantizar los derechos que están consagrados en nuestra Constitución. 4 años después quiero hacer una referencia porque lo de las Cortes fue fantástica, fue una audiencia pública donde se transmitió, todo el mundo pudo verlo, quien tenía interés en el tema. Yo confieso que aprendí en un montón de cosas más que todo lo que antes había estudiado en relación a la ley. Pero hay una reflexión que la tengo que hacer como legisladora. El que una ley llega a la justicia, y es la justicia la que tiene que decidir sobre la constitucionalidad de una ley, en este caso son algunos artículos, algo hemos hecho mal. ¿Y qué hicimos mal? No habernos dado el tiempo necesario para construir consenso, que eso es lo que hace la democracia. Yo viajo muchísimo ahora por la región con los temas de internet, se sienta la industria, se sienta la política, se sienta la academia y se están construyendo consensos en la misma red. Todo el mundo pone ahora de ejemplo lo que ha hecho México teniendo la poderosa Televisa, el hombre más rico de la tierra, y sin embargo han hecho unas reformas que se está poniendo de ejemplo porque han estado más de 2 años. Los brasileños están construyendo un marco civil que lo construye la ciudadanía. Entonces yo creo que esto es lo que tiene esta ley que está herida desde la base. Déjeme que le pregunte a Carlos Vicente, que sé que tiene una visión diferente sobre esta cuestión. Ha dicho varias cosas Morandini. ¿Qué piensa usted sobre esto? Creo que la audiencia pública del miércoles y el jueves ha dejado con absoluta claridad que hay 2 posiciones muy claras. Por un lado, Clarín, que defiende los intereses económicos del Grupo Clarín. Defiende una posición dominante que tiene en el sistema de comunicación audiovisual, producto de una situación de monopolio. Es propietario de 250 licencias de radio y televisión y eso es lo que dijeron todos los que hablaron en nombre de Clarín. Y en función de eso presentaron distintas medidas judiciales que hicieron que durante estos 4 años no se pudiera aplicar integralmente la ley, específicamente en el artículo que establece la cláusula antimonopólica, que establece que hay límites en la cantidad de licencias de radio y de televisión que un grupo empresario puede poseer. ¿Cuál es la otra posición? La que, por ejemplo, expresó con muchísima claridad Rodríguez Villafañe, que habló en nombre de las cooperativas, que durante 25 años, en función de la ley de radiodifusión de la dictadura militar, se vieron impedidas de acceder a licencias de radio y televisión por ser cooperativas. Eso no lo dice la gente que sostenía que no había que cambiar la ley y que había que dejar la ley de la dictadura. Una posición clarísima es la que planteó Horacio Berbisky, donde lo que queda absolutamente claro es que la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es defender el derecho a la comunicación, defender el derecho a la libertad de expresión, tal como lo plantea la Constitución Nacional. Y que esta situación de concentración de la propiedad de la radio y de la televisión que tiene el Grupo Clarín y otros 14 grupos empresarios que también tienen una posición dominante en el sistema de comunicación audiovisual, impiden, entorpecen o anulan, para ser más claro, el derecho a la comunicación y el derecho a la libertad de expresión. Que las cooperativas se hayan visto impedidas durante 25 años de acceder a licencias de radio y televisión era justamente por esa posición dominante de un monopolio y aparte porque ese monopolio obtuvo primero de la dictadura y después de gobiernos civiles extorsionando y presionando estas condiciones legales que impedían el acceso de distintos actores en el sistema de comunicación audiovisual. Impedían que existiera diversidad de voces, impedían el pluralismo en el mundo de la comunicación audiovisual. Esto quedó claro en esta audiencia que vimos todos, que millones, creo, y yo saludo que la Corte Suprema haya dado este tratamiento transparente, porque hoy millones de argentinos saben que esto no es un problema de una pelea entre Clarín y gobierno. Lo que está en discusión es si la democracia asume el desafío de una de sus tareas más importantes, que es democratizar el sistema de comunicación audiovisual para que haya democracia en serio, profunda, que haya pluralismo y diversidad en la Argentina. Es un tema